Soy periodista. La mayoría de mis días transcurren cubriendo historias que no logran salir de la sección de crímenes menores o sucesos ordinarios. Llamadas de rutina, informes aburridos, el mismo ciclo. A los 37 años, el entusiasmo inicial se había convertido en frustración, en una hambre constante por algo más, algo que realmente valiera la pena contar. Tal vez por eso, cuando aquella carta llegó a mi oficina, no pude ignorarla. Decía que en un pequeño pueblo, los habitantes estaban desapareciendo, uno por uno, sin dejar rastro. Las palabras eran vagas, apenas descripciones de un hombre llamado Joaquín que suplicaba por ayuda. Al principio, pensé que sería otra historia absurda, como las que termino desechando todos los días. Sin embargo, había algo que me obligó a leerla 2 veces. Decidí que no tenía nada que perder. Era una apuesta, una oportunidad de encontrar algo grande. Así que empaqué mis cosas y con una mezcla de intriga y escepticismo, emprendí el viaje hacia ese pueblo anónimo, esperando finalmente dar con una historia que, al menos esta vez, no terminaría en el olvido. Cuando llegué, el sol apenas comenzaba a ocultarse. El aire olía a tierra seca y a algo dulce que no supe identificar. Caminé por las calles polvorientas, esperando ver alguna señal de vida, pero el pueblo parecía sumido en un extraño silencio, pesado y denso. No había ni siquiera perros callejeros. Al cabo de un rato, encontré una cantina abierta, aunque estaba casi vacía. Me acerqué al mostrador y pedí una cerveza, intentando crear conversación con el cantinero, un hombre canoso, de mirada inquieta. «Viene usted a buscar respuestas, pero aquí no encontrará nada más que fantasmas», murmuró de repente, sin mirarme. Le pregunté a qué se refería, y entonces supe que había llegado a la persona correcta. Con voz baja, casi en un susurro áspero, me contó de las desapariciones, de cómo cada semana alguien simplemente se desvanecía, sin dejar rastro. Familias enteras habían desaparecido. Nadie hablaba de ello abiertamente, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera invocar una maldición. Algunos decían que era una purga, un acto necesario para preservar el equilibrio en el mundo. Otros hablaban de rituales antiguos, de sacrificios que nadie podía recordar con claridad. Me miró con una expresión tan sombría que me hizo sentir incómodo, como si algo dentro de mí empezara a quebrarse. No me costó mucho encontrar a Joaquín. Su casa estaba en una de las últimas calles del pueblo, una construcción que parecía a punto de desplomarse. Me recibió con una mirada perdida y sus manos temblorosas. Mientras hablaba, sus ojos se deslizaban constantemente hacia la ventana, como si temiera que algo nos estuviera observando desde afuera. «Lo que ocurre aquí no es natural. No sé si es la tierra o el aire o el maldito cielo, pero algo aquí está podrido», murmuró con una voz llena de miedo. Me contó sobre las noches sin fin, sobre los cantos que surgían desde las colinas cercanas, voces que apenas parecían humanas, que hablaban en un idioma que no tenía forma de recordar al día siguiente. Describió cómo, después de cada desaparición, una marca era encontrada en alguna casa o en la tierra misma, algo que no se podía borrar ni con agua ni con fuego. Joaquín había perdido a su esposa hace 2 meses y estaba convencido de que él sería el siguiente. Fue entonces cuando sentí algo extraño, una sensación de que alguien o algo nos estaba observando. Me giré hacia la ventana y allí, en la penumbra del camino, vi una figura que apenas lograba distinguir en la oscuridad. Tenía los brazos cruzados y una postura rígida, como si estuviera esperando
como si supiera que yo estaba allí, invadiendo su territorio. Cerré las cortinas rápidamente, tratando de ignorar el escalofrío que se arrastraba por mi columna. Esa noche, dormí en un pequeño cuarto que Joaquín me ofreció. No podía conciliar el sueño. El aire estaba denso, cargado de una humedad que parecía colarse por cada grieta de la casa. Alrededor de las 3 de la madrugada, algo me despertó. Me incorporé lentamente, escuchando. Era un murmullo bajo, una especie de canto que venía de alguna parte de afuera. Sentí un impulso inexplicable de levantarme, de abrir la puerta, de caminar hacia la voz como si me llamara desde lo más profundo de mi ser. Con cada paso que daba, el sonido se hacía más fuerte, envolvente, casi como si estuviera dentro de mi cabeza. Al llegar a la ventana, vi que varias figuras se habían reunido en el centro del pueblo. Eran pocos, hombres y mujeres con miradas vacías. Se balanceaban ligeramente mientras repetían esa oración que no lograba entender. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Algo me mantenía atado, como si aquel cántico estuviera grabando sus palabras en mi piel. Cada sonido me penetraba hasta los huesos. Fue entonces cuando la figura del centro levantó la mirada hacia mí. Su rostro estaba cubierto por una especie de máscara hecha de ramas y huesos, pero sus ojos, oscuros y huecos, eran como pozos sin fondo. Intenté apartar la mirada, pero sentí que algo dentro de mí era arrancado, como si algo invisible me arrastrara hacia ellos, hacia el centro de esa oscuridad. Con un esfuerzo sobrehumano, logré romper el contacto y me desplomé en el suelo, jadeando, sintiendo que mi mente apenas había regresado al borde de la cordura. Regresé a la cama y pasé el resto de la noche despierto, incapaz de borrar esos ojos de mi mente. Esa noche apenas dormí. Los ecos de aquel extraño ritual resonaban en mi mente. Me levanté con la sensación de que algo oscuro se había colado en mis pensamientos, como un veneno que se esparcía lentamente. Al amanecer, encontré a Joaquín en la cocina, sentado en silencio, sus ojos fijos en algún punto del suelo. Había algo diferente en su expresión, una frialdad que no había visto antes. ¿Por qué no me contaste todo desde el principio, Joaquín? Anoche vi algo que no puedo explicar. Gente reunida en el centro del pueblo, cantando, como si estuvieran en trance. Pregunté sin rodeos. Él levantó la vista hacia mí, su mirada impenetrable, sus dedos temblorosos sobre la mesa, nerviosos, pero no parecía sorprendido. Porque nadie lo hace, nadie lo explica. El que pregunta demasiado es el siguiente en irse, dijo con voz apagada. Había venido buscando una historia, pero empezaba a parecer que yo mismo estaba atrapado en una. Me levanté para salir de la casa, pensando en investigar por mi cuenta, pero cuando intenté abrir la puerta, Joaquín se interpuso, cerrándola con fuerza. Había algo en su rostro, miedo, mezclado con una especie de resignación. Lo siento, muchacho. Yo no quiero desaparecer. No aún. Así que hice un trato, murmuró bajando la mirada. El peso de sus palabras se desplomó sobre mí. Retrocedí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué trato? Mi voz sonaba ahogada, incrédula. Hice un trato con ellos. Continuó desviando la mirada, como si le costara admitirlo. Aquí, en este lugar, hay una ley no escrita, algo que todos conocemos,
aunque nadie se atreve a nombrarlo. Cada cierto tiempo, alguien desaparece, como si fuera una ofrenda, un sacrificio que el pueblo debe hacer para mantener la paz. No sé exactamente quiénes son los que toman a las personas, ni siquiera sé lo que realmente buscan, pero tengo algo claro. No son como nosotros. Han estado aquí desde siempre, mucho antes de que este pueblo existiera, y están en todas partes, invisibles, esperando. Algunos piensan que somos prisioneros de algo más antiguo que el mismo tiempo, pagando una deuda que nadie recuerda haber asumido. Sentí el suelo desmoronarse bajo mis pies. Así que me trajiste aquí para entregarme en tu lugar. Mi voz era un susurro entrecortado, cargado de rabia y terror. Joaquín asintió lentamente. La vergüenza era evidente en su rostro, aunque sus ojos se mantenían vacíos, como si no quedara en él ningún vestigio de humanidad. Lo siento, repitió, pero alguien debe desaparecer. Y tú eres el forastero. Aquí los forasteros no tienen nombre, no tienen rostro. Nadie vendrá a buscarte. Di un paso hacia él. La rabia ardía en mi pecho, pero una extraña quietud lo envolvía, como si supiera que, de un modo u otro, su papel estaba cumplido. Salí de la casa, echando a correr por las calles polvorientas. A mi alrededor, las puertas de las casas se cerraban una a una, como si el pueblo entero supiera lo que estaba sucediendo. Intenté salir, pero cada calle parecía llevarme de vuelta al centro del pueblo, a ese lugar donde las figuras de la noche anterior habían estado reunidas. Finalmente, exhausto y derrotado, me metí a una pequeña casa abandonada. Cerré la puerta, atranqué las ventanas y me acurruqué en la esquina, temblando. La oscuridad de la noche se hacía más densa en el exterior y podía escuchar un murmullo que crecía lentamente, acercándose a mi puerta. Con los ojos cerrados, respirando entrecortadamente, sentí un dolor agudo en el pecho. No sé si era miedo, desesperación o algo más profundo, pero en ese momento lo entendí. Joaquín no era el único que había hecho un trato. Este pueblo entero estaba sellado por un pacto ancestral, uno que alimentaba a esas criaturas, una deuda que nunca se iba a pagar del todo. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta y supe que el final estaba cerca. Sentí que algo más oscuro que la noche llenaba la habitación, algo que me arrancaría de este mundo sin dejar rastro. Cerré los ojos, aferrándome a los pocos segundos que me quedaban, mientras escuchaba cómo la puerta empezaba a abrirse. Lo siento, aún no quiero desaparecer, había dicho Joaquín, y en esos últimos momentos supe que él ya no importaba, que yo tampoco importaba. Aquí la historia siempre era la misma. Yo solo era una víctima más para esas criaturas. Escucho pasos. Están aquí. Puedes encontrarme como Narradores Nocturnos en YouTube, TikTok e Instagram. Allí, el miedo nunca descansa y siempre hay un nuevo enigma esperando ser revelado. Nos vemos en los límites de lo inexplicable.